Bueno, buenos días a todos, hermanos. Un gusto saludarles hoy, esta mañana, 14 de febrero. Como siempre, un honor y un gusto para mí tener la oportunidad de compartir un mensaje. Hoy es uno de esos mensajes que me hubiera gustado estar en la modalidad presencial, pero bueno, el Señor me pidió que hablásemos hoy y espero que podamos, o que yo más bien pueda transmitir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Hoy es un día en el que mucha gente anda celebrando el Día de la Amistad y el Amor en el mundo y creo que es una buena oportunidad para nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, meditar en ese primer mandato que nos dio Jesús de amar al Padre sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y parte de lo que hoy vamos a hablar es cómo se manifiesta ese amor hacia el Padre en nosotros, sus hijos. Entonces hoy vamos a hablar de la obediencia y es una palabra un poco, pues que el Señor ha venido trabajando en mi corazón. El tema de la obediencia siempre es central para nosotros como hijos de Dios. Así que hoy tomé un pasaje bíblico que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 35, para que busquen en sus Biblias, y también lo voy a compartir aquí en la pantalla. Y vamos a leer todo el capítulo 35, así que les pido por favor que se sienten y se pongan cómodos. Normalmente estudiamos algunos versículos, pero hoy creo que es importante que leamos este capítulo completo y que conozcamos a estos personajes que se mencionan en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 35. Permítanme un momento. Ok. Creo que ahí lo estamos viendo en pantalla. Vamos a ver. Entonces, permítanme un segundo, por favor. Aquí unos problemas técnicos. Hace unos días cambié computadora y entonces me estoy adaptando. Y conforme uno se va poniendo más viejito, le va costando más este tema tecnológico. Hoy vamos a hablar de los recabitas. Tal vez algunos los habrán escuchado, otros no, pero hoy los vamos a conocer y vamos a conocer su historia. Dice así, leo de la Reina Valera contemporánea, Jeremías capítulo 35. Dice, la palabra del Señor vino a Jeremías durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, en Judá. Y le dijo, ve a la casa de los recabitas y habla con ellos. Llévalos a uno de los aposentos en la casa del Señor y dales a beber vino. Yo, Jeremías, tomé a Hazanías, hijo de Jeremías y nieto de Jabasinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos, es decir, a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa del Señor, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, que era un hombre de Dios. Ese aposento estaba junto al aposento de los príncipes, el cual estaba sobre el aposento de Maseías, hijo de Salum, que cuidaba la puerta. A todos los miembros de la familia de los recabitas les serví tazas y copas llenas de vino, y los invité a beber. Pero ellos dijeron, nosotros no bebemos vino, porque nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó que jamás bebiéramos vino, ni nosotros ni nuestros hijos. También nos ordenó que no construyéramos casas, ni cultiváramos la tierra, ni plantáramos viñas, ni las poseyéramos.
nos dijo que si quisiéramos vivir muchos años en la tierra que habitamos, deberíamos vivir siempre en tiendas de campaña. Nosotros hemos obedecido las órdenes de nuestro padre, Jonadab, hijo de Recab. Nunca hemos bebido vino, ni tampoco nuestras mujeres, ni nuestros hijos e hijas. Tampoco construimos casas para habitarlas, ni tenemos viñas, ni terrenos, ni cultivamos el campo. Vivimos en tiendas de campaña y hemos obedecido al pie de la letra todo lo que nos mandó nuestro padre Jonadab. Sin embargo, sucedió que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió el país, decidimos venir a Jerusalén y ocultarnos aquí de la presencia de los ejércitos caldeos y sirios. Así fue como nos quedamos en Jerusalén. Y continúo un segundo para pasar acá. Okay. Creo que esta computadorcita está un poquito más lenta de lo usual. Vamos a ver. Para no perder el hilo. Ok. Versículo 12. La palabra del Señor vino entonces a Jeremías y le dijo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Ve y pregúntales a los habitantes de Judá y de Jerusalén, ¿cuándo aprenderán a obedecer mis palabras? Palabra del Señor. Las palabras de Jonadab, hijo de Recab, esto es el Señor hablando por medio de Jeremías, fueron firmes cuando les mandó a sus hijos que no bebieran vino, y ellos, en obediencia al mandato de su padre, no lo han bebido hasta el día de hoy. En cambio, yo les he mandado a ustedes una y otra vez y no me han hecho caso. De igual manera, una y otra vez envié a todos mis siervos los profetas para que les dijeran que se apartaran de su mal camino y corrigieran sus actos, y que no siguieran a los dioses ajenos ni les sirvieran, para que vivieran en la tierra que les di a ustedes y a sus padres. Pero ustedes no prestaron oído ni me hicieron caso. No hay duda de que los hijos de Jonadab, hijo de Recab, reconocieron la firmeza del mandato que les dio su padre, pero este pueblo no ha querido obedecerme. Por lo tanto, yo, el Señor y Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, declaro que voy a lanzar sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén todo el mal que contra ellos se ha anunciado, porque yo les hablé y no me hicieron caso, los llamé y no me respondieron. A la familia de los recabitas, Jeremías dijo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, puesto que ustedes obedecieron al mandato de Jonadab su padre y cumplieron todos sus mandatos y actuaron en conformidad con todo lo que él les mandó hacer. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, declaro que siempre estará en mi presencia un descendiente de Jonadab, hijo de Recab. Muy bien, vamos a poner en contexto entonces quiénes son los recabitas, de dónde vienen y de dónde surgen, cómo llegaron a este periodo de la historia. Estamos aquí en aproximadamente 580, 590 años de la venida de Jesús. Estamos en lo que se conoce como el exilio babilónico. Estamos en el periodo en que el pueblo de Dios está siendo llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. Todos conocemos o hemos estado muy familiarizados con la historia de Daniel y cómo lo que sucedió, cómo su fue puesta a prueba, su fidelidad ha sido motivo de estudio para nosotros, las visiones que tuvo, pero hay en medio de este tiempo un pueblo que yo ni siquiera llamaría un pueblo, sino un clan, una pequeña familia, que eran los recabitas, cuyo origen se remonta a
aquella parte del Éxodo que ustedes recordarán, Moisés fue a vivir 40 años en el desierto y ahí encontró a a un pueblo que eran los kenitas, los ceneos, en algunas otras versiones los mencionan así. Él se casó con Séfora, su suegro era Jetro. De ese pueblo que vivía en el desierto, cuando se dio el exilio y el pueblo de Dios salió de Egipto, este pueblo se unió con ellos y de ahí viene Recap. Posteriormente, Jonadab lo vamos a ver que aparece en el libro de Segunda de Reyes 10. Recordarán ustedes en la época en que Dios nombró a Jehú como rey. Jehú fue el que Dios ungió Eliseo para que acabara con la casa de Acab. Recuerdan ustedes que Acab era un rey que muy malvado y cuya esposa era Jezabel. Y Jehú fue un rey que fue ungido por el profeta Eliseo para acabar con con este rey y para acabar con el culto pagano a Baal. Entonces, en Segunda de Reyes 10 se menciona cómo Jonadab estuvo presente con Jehú cuando ellos acabaron y mataron a todos los profetas de Baal. Eso como referencia histórica, para que si ustedes después lo gustan lo puedan leer y hacer todo el recuento histórico de dónde viene este personaje Jonadab, que no sabemos mucho de él. Yo diría era un pecador como todos nosotros, que quiso, ¿verdad?, agradar al Señor y que dio a su casa unas reglas, unos mandamientos con una promesa. Y les dijo, bueno, si ustedes cumplen con esto, van a vivir bien, van a tener buena vida. Eso para darles un poco el contexto. Entonces esto nos dice que los recabitas eran un pueblo nómada, no eran parte del pueblo de Dios, pero ellos vivían cercanos al pueblo en este caso, estaban cercanos a Judá, pero no construían casas, no plantaban viñedos, es decir, tenían un estilo de vida como el que tuvo el pueblo de Israel durante el exilio, ¿verdad? Y ellos mantuvieron ese estilo de vida, es decir, en alguna manera, estos recabitas son una representación bíblica del pueblo de Dios hoy en día. Eran errantes, eran extranjeros de paso en una tierra que no les pertenecía y que ellos no debían tomar, no debían arraigarse, no debían, ¿verdad?, construir casas, sembrar, plantar viñedos. Entonces, el contexto del capítulo 35 y por qué Dios los usa, lo encontramos en el capítulo anterior de Jeremías, que es el capítulo 34. En el capítulo 34, el Señor le había dicho al pueblo y es muy interesante, ¿verdad? Ya el pueblo estaba en problemas porque estaba siendo sitiado por los babilonios, ya era algo que el Señor les había estado advirtiendo a través de Jeremías por muchos años, ¿verdad?, que volvieran a Dios, que se apartaran de la idolatría, del culto a falsos dioses, a dioses paganos, ¿verdad?, que era un tiempo en que los israelitas inclusive habían caído en el sacrificio de bebés a dioses paganos. Era un tiempo malo. Y
Dios le había dicho y le dice al pueblo que tienen que liberar a sus esclavos, siervos y siervas, hebreos y hebreas. O sea, les había dicho que no podían tener, que ninguno de sus hermanos hebreos le podía servir. Y cuando leemos el capítulo 34, vemos cómo ellos en un principio obedecieron y liberaron a esos siervos y siervas. Sin embargo, el siguiente versículo dice, pero ellos se arrepintieron y volvieron a tomar a esos hermanos hebreos como siervos y siervas, es decir, obedecieron en primera instancia a Dios, pero después eh, simplemente desobedecieron, ignoraron el pacto que había hecho Dios con el pueblo a través del rey Sedequías y la palabra que había venido a él, y simplemente pues hicieron caso omiso de ese pacto que hicieron con Dios y dijeron, no, la verdad es que la cosa se está poniendo muy duro, no me está gustando esto de tener que lavar la ropa, no me está gustando esto de que me cuesta más las cosas, venga para acá de nuevo. Ese es el contexto en el que llegamos al capítulo 35, del cual quiero extraer 3 puntos. 3 puntos que están relacionados con la obediencia. Y hoy creo que es un día en el que Dios nos quiere llamar la atención sobre ese tema tan importante. El primer punto es el amor por Dios nos lleva a tener una vida totalmente diferente a la del mundo. Es interesante en este pasaje cómo Jeremías los lleva a ellos a la casa del Señor, les sirve vino y el mandato que Jonadab les había dado les es puesto a prueba, su integridad es puesta a prueba y quizá uno pensará después de 250 años que los inviten a la casa del Señor, un profeta del Señor, y los invite a tomar vino. Uno pensará, bueno, les pusieron una copa de vino, te invitan a un palacio, usted que vive nómada, errante, sin plantar, viviendo al día a día, lo que puedan cazar, lo que puedan recolectar, es una vida dura, la vida del nómada, es un estilo de vida muy distinto. Y que te pongan una taza de vino enfrente y decir, no, gracias, porque nuestro padre nos dijo que no bebiéramos vino jamás. Es un acto de obediencia pura, es un acto que no implica justificaciones, implica integridad. Y creo, ¿verdad?, que la lección que Dios le quiso dar al pueblo de Israel a través de los recabitas no era si tomar vino o no, o si habitar en tiendas o no, o si, ¿verdad? No, era mostrarles obediencia, la obediencia de este pueblo nómada al mandato del Padre que les había dado 200 y pico de años antes. O sea, la obediencia que ellos mantuvieron por generación tras generación. Los israelitas no solo habían desobedecido a Dios, sino que además habían roto un pacto con Él. O sea, ya ellos estaban en un punto en el que ya no solo no ocultaban su desobediencia, sino que no les importaba que fuera evidente y manifiesta. Y tal vez para nosotros, ¿verdad? Las cosas que para nosotros ya no son importantes o que ya no son
que ya no nos interesa, que ya no nos atraen. Tal vez eso no es problema obedecer, ¿verdad? La cosa es cuando se trata de aquellas cosas que aún nos gustan. Son las cosas que aún nos causan eh, gozo, que aún nos causan, que nos dan placer, las cosas que todavía queremos, pero que Dios nos está diciendo que dejemos de hacer. Los israelitas obedecían por interés. Es decir, cuando leemos Jeremías, vemos que su obediencia era artificial, era vana. Estaba basada en el miedo a la consecuencia. Pero su pecado y su estado era tal que naturalmente llegaban a perder el miedo a la consecuencia. Y eso es un poco el tema hoy, ¿verdad? El problema no es, o sea, el problema es cuando no estamos dispuestos a cambiar, cuando no estamos dispuestos a obedecer a Dios. Es un tema de la posición de nuestro corazón. A estos israelitas les gustaba tanto su estilo de vida, les gustaba tanto tener siervos, siervas, servirse de los demás, mantener un estatus, que no les gustó cuando Dios les pidió que no tuviesen más esclavos. Un punto importante ahí es que muchas veces se dice que en el Antiguo Testamento Dios condonaba la esclavitud. No es cierto, aquí se muestra que no. Incluso en el capítulo 34 se menciona cómo Dios les había ordenado esto de tiempos del exilio con Moisés. Pero ellos se negaban a obedecer, eran testarudos. Todos, entonces, punto importante, todos tenemos cosas que Dios nos ha pedido dejar, pero que quizá algunos todavía las tienen. Tal vez las tienen ahí debajo de las cobijas, metidas en el closet, debajo de la cama. Usted tal vez dirá, bueno, no, pero yo hace mucho que no, yo no he vuelto a llamar a esa chavala, ¿verdad? Y el enemigo está diciendo, sí, pero hasta el día de hoy. No, pero es que a mí ya no me interesa, nada que ver. Pero usted todavía tiene el teléfono guardado en algún lugar ahí en su celular. Voy a hacer un silencio incómodo porque como no estamos presencial, yo sé que estas cosas a veces incomodan, pero es ahí donde Dios quiere trabajar, donde se empieza a poner la atmósfera tensa, ¿verdad? Cuando Dios empieza a prender ese foco y a iluminar todas las áreas de nuestra vida y empieza a poner el dedito y empieza a decir, aquí hay cosas que no has eliminado, que tenés ahí todavía guardaditas, como una pistola debajo de la cama, debajo de la almohada, creyendo que todo está bajo control y que eso es inofensivo. Y lo cierto del caso es que la obediencia tiene que ser radical, tiene que ser radical. Mis amados hermanos, el enemigo, como dice las Sagradas Escrituras, anda como león rugiente, buscando cómo devorarnos, cómo destruirnos. La mínima puerta que abramos, la mínima oportunidad que le demos, va a destruir todo aquello que hemos cimentado, que hemos construido. Pero nuestra obediencia no puede estar cimentada en el temor a la consecuencia de no obedecer. ¿Sabe? Hay un tema muy interesante en el derecho penal.
perdón que los aburra con temas de derecho, pero cuando uno estudia el derecho penal, mucha gente cree que a mayor severidad de la pena, menos delito va a haber. Y entonces, en algún momento, los países empezaron a castigar severamente las faltas y todavía hay algunos sistemas jurídicos en los que, por ejemplo, si usted roba, le cortan la mano, porque eso tiene un efecto doble. Primero, para el que robó, que no va a poder volver a robar porque no tiene esa mano, y segundo, para el que lo ve. Pero se ha demostrado a través del tiempo que esa pena brutal, inhumana, no tiene un efecto ejemplificante en la sociedad, es decir, la gente sigue robando. Y se ha demostrado que en aquellos regímenes en los que se aumenta la opresión, lo que se hace es tapar la falta, pero no se soluciona el problema. Usted me dirá, no, pero es que pues en aquellos países donde hay pena de muerte hay menos delito. Mentiras. Es mentira. Los índices de criminalidad no varían, porque se ha demostrado que hay en el criminal, a la hora de delinquir, hay algo que lo hace ignorar la consecuencia. Hay algo en él en el que él no representa en ese momento que lo van a agarrar, que va a ser sujeto a pena de muerte, porque está siendo llevado, y esto llevándolo al plano espiritual, por entes, huestes de maldad que lo están convenciendo de que nadie lo va a atrapar. Entonces, todo esto para decirles que nuestra obediencia a Dios no puede estar fundada en un temor a Dios de, pucha, si le fallo me va a castigar o voy a tener esa consecuencia. Dios no busca eso, Dios busca una obediencia de sus hijos basada en amor. Y los que somos padres tenemos tal vez la posibilidad de entender esto con nuestros hijos, como uno, cuando los va criando, hay momentos en el día a día en el que, especial cuando están chicos, pero, ¿verdad? Cuando están chicos, tal vez pequeñitos, uno tiene paciencia, les dice 1, 2, 3, 4 veces, no hagas eso, te vas a hacer mal, no hagas aquí, no hagas allá, te vas a lastimar, ojo, cuidado. Pero llega un momento en el que tal vez la insistencia del pequeño, la pequeña es tal que tiene que sufrir la consecuencia. Y entonces viene el golpe, viene la caída, viene el susto, y es parte como de ese proceso de la vida, pero uno quisiera que sus hijos escuchen y obedezcan por amor, es decir, que aunque no estén de acuerdo, aunque lo quieran hacer y tengan muchísimas ganas, que ya puedan tomar decisiones sabias. Y Dios con nosotros es exactamente igual. Hoy Dios lo que quiere llevarte, mi hermano, mi hermana, es a un nivel de madurez espiritual en el que empieces a obedecer por amor y por respeto al Padre. Yo tengo una bebé de 2 años y medio y cuando yo le digo, no, ojo, no corra, yo entiendo que ella tal vez está muy pequeña para representar en su mente y entender bien cuál puede ser la consecuencia de ese acto. Y por eso corro junto a su lado, estoy pendiente, la tengo vigilada para que no se lastime. Y probablemente cuando voy por la 4ª vez, ya le empiezo a hablar más duro.
Pero yo aspiro a que ella, al cabo de 1, 2, 3 años, entienda que cuando papá le dice que no haga algo, es porque la ama, es porque es lo mejor para ella, es porque se preocupa. Cuando Dios te dice, deja de hablar con esa persona, cuando Dios te dice, deja de salir con esos amigos, cuando Dios te dice, quédate en ese matrimonio, porque es el que tengo para vos. Cuando Dios te dice, deja de ver esas páginas web en internet, deja de escuchar esa música, deja de ir a ese gimnasio, deja de abrir puertas aquí. Dios no lo dice porque quiere que seas un bicho raro o amargarte la vida, es porque Él te ama, es porque Él tiene la visión completa de los planes del enemigo, es porque Él conoce nuestras debilidades, Él sabe dónde podemos ir y dónde no. Y es un tema del corazón. Conforme nosotros vamos orando, acercándonos a Dios, meditando esa palabra, vamos conociendo que Dios realmente nos ama y que que en el enemigo no hay verdad. Y entonces vamos aprendiendo a no negociar la obediencia ni a comprometernos, porque vamos entendiendo que muchas veces nosotros mismos empezamos a decir, no, pues no es tan grave, no pasa nada, ¿verdad? Y muchas veces llegamos al punto que llegaron los israelitas, donde ya no solo ni siquiera es desobediencia, sino que además presume la desobediencia, la exhibe, como aquel que Dios le dice, manténgase en ese matrimonio, pero va y se divorcia y se casa con otra y lo publica en todas las redes sociales. ¡Qué fuerte! Que Dios nos libre, que Dios nos libre de ser niños desobedientes. Entonces, la pregunta es, ¿en qué se basa tu obediencia? ¿En qué está basada tu obediencia? Yo le hago una pregunta, filosófica, por supuesto, pero si usted Dios le dijera hoy que usted hoy puede, que usted tiene un free pass, como dicen, un día libre, por una única vez, para pecar, para hacer aquello que usted no hace porque sabe que está prohibido en su palabra, porque Dios no lo prohíbe, porque es pecado. ¿Qué harías? Dios dice, yo no voy a ver ese pecado, no te va a contar, no va a tener consecuencias. Tienes un día libre. ¿Qué le cae mal al vecino? Puede ir y darle un guamazo, no pasa nada. ¿Qué piensas? ¿Qué harías? Y eso es una pregunta retórica, es una pregunta para que nosotros la meditemos en nuestro corazón y tal vez usted dirá, no, pues a mí no se me ocurre nada. Y qué bien, qué bien que usted no quiera, ¿verdad? Pero si hay algo en tu corazón que vos decís, pucha, sí, tengo por acá algo en el closet que lo tengo bajo llave ahí empacadito para que no le entre la humedad, pero yo tampoco no sé ni dónde está la llave, pero ahí está y no lo has botado, no lo has sacado, no lo has eliminado de tu vida. Y una vez por todas, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de limpiar la casa y empezar a vivir diferente al mundo como los recabitas. Imagínese usted que para los israelitas, qué locura debió haber sido ver un pueblo nómada, pudiendo
establecerse en un lugar, es decir, pudiendo ellos, ¿verdad?, estar tranquilos, plantar una semilla, comer de los frutos que produce, escoger una buena tierra cercana a un río, no, tener que andar rodando y viendo a ver dónde vamos. Porque hace 250 años nuestro padre nos dijo que lo hiciéramos y tal vez alguno que otro tuvo un encuentro con algún israelita y el israelita le decía, pero ustedes por qué viven así? ¿Por qué no se establecen? No, es que cumplimiento a nuestro padre. Eso fue hace 250 años, era otra realidad, ya cambiaron las cosas. O sea, ¿por qué son tan radicales? O sea, ¿por qué no? O sea, ¿qué tiene de malo que ustedes planten una semilla? No es que aquí hay tierra para todos. ¿Qué tiene de malo sembrar, producir, cosechar? Y que todos puedan comer. No es más bien peor la forma en que ustedes andan ahí, errantes, sino es más bien más malo para sus hijos. Y empieza el enemigo a tergiversar tu verdad. En temas de obediencia uno no discute con el enemigo. No se abre a debate. No está sujeta a debate la verdad. La verdad en tu vida. Es una obediencia radical, punto. Él nos dijo que no lo hiciéramos, no se hace. ¿Por qué? ¿Por qué Jonadab les dijo que no plantaran viñedos? Usted me dirá, bueno, Luis, porque la bebida conduce al desenfreno. Puede ser. O puede ser porque para tomar vino tienen que plantar viñedos y hacer un asentamiento y vivir una vida, entrar al sedentarismo. No necesariamente porque el vino era malo. Pueden haber muchas razones, pero el punto no es ese. El punto es, ellos reconocieron, como les dijo Dios, la, la firmeza del mandato del Padre. Y a veces uno como papá quiere eso de sus hijos, quiere que sus hijos le obedezcan porque sí, porque yo sé y usted no sabe, ¿verdad? Como cuando uno le dice a un hijo, coma, no es que no coma, ¿verdad? Usted no sabe lo que le puede pasar si no come. Es así de sencillo. Dios es así de simple con nosotros. Somos así de sencillos. Es tiempo de quitarnos las caretas, de quitarnos las corazas de superhéroes y reconocer que nos cuesta obedecer. Es difícil obedecerle a Dios. Es difícil vivir una vida de integridad. Sí, porque tengo que rendirme. Tengo que entregarle todo. Tengo que sujetarme a Dios. El que diga que eso es fácil, está mintiéndose a sí mismo. La mayor evidencia de que es difícil y que solo se puede estando cerca de Dios es Jesús. Jesús tuvo quizá la prueba de obediencia más dura que haya habido en toda la historia y que habrá en toda la historia de la humanidad. Y recuerden que en ese huerto, en esa madrugada, llorando, sudando sangre, angustiado, con todo el peso del pecado, él le preguntó 3 veces al Padre si había otra forma. Jesús obedeció sin preguntar por qué. Él siempre preguntó, ¿hay otra manera? Padre, hay otra manera. Si no lo voy a hacer, pero de verdad, no hay otra forma. ¿Ok? Qué grande es nuestro Señor Jesús y qué grande amor tenemos nosotros. En hoy, que nuestro amor sea para Él, en gratitud por lo que Él entregó en el madero. Porque por su obediencia, nosotros somos bendecidos.
Voy a avanzar un poquito más rápido. El punto 2 que quería hoy sacar de este pasaje de los recabitas es que una pequeña familia errante fue utilizada por Dios como ejemplo para toda una nación elegida. Un pequeño clan de gente nómada que probablemente nadie le importaba, pero que andaban ahí y que habían llegado a Jerusalén huyendo, pero que probablemente eran tratados como extranjeros. Mírate, ahí viene ese recabita, cerrate la puerta. Andan viendo a ver qué sobra y qué cae. Nosotros somos extranjeros, somos nómadas, estamos de paso en esta tierra. No hay que aferrarnos, no hay que centrarnos en las cosas que construimos acá. En el espíritu debemos ser como estos recabitas. Entender que nuestro Padre nos dio un mandato de amar, de vivir pensando en las cosas del reino de los cielos y no en las cosas de este mundo, que nos llamó a invertir en el reino de los cielos, no en la bolsa, que nos llamó a poner nuestro tesoro donde no entra la polilla y no en los bancos. Y todos tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de vivir en un país como Costa Rica, donde hay paz y creo que aún se vive bien. Eso es una bendición, haber nacido en este país. Pero no hay que olvidar que estamos de paso y que la vida es corta. Que hoy puede ser el último día que tengamos para dar testimonio de Dios, de que vale la pena obedecer a Dios. Que cuando alguien venga y te diga, pero es que ¿por qué usted es así tan sapo y tan radical y no hace aquí y no hace allá? Y que usted no comprometa a Dios, no comprometa su palabra, que usted se mantenga firme. Que cuando vengan esas pruebas, tal vez alguno que está soltero y lo llama aquella chica, ¿y qué vas a hacer el viernes? Y venite a mi casa. Que usted sea sabio y diga, no, ya usted sabe lo que va. Y ya una vez que usted está en la cueva del lobo, no hay nada que hacer. Es ese tipo de obediencia. Es ver el peligro y apartarse de él. ¿Por qué? Por amor a Dios. Por amor a Dios. Mira, pero que eso es un anticuado, no me importa. Yo tengo que obedecer a Dios. Pero eso es como cuando yo tuve la bendición de crecer con mis padres y ya son adultos mayores y a veces cuando uno está con adultos mayores, hay cuestiones que uno tiene que hacer por amor. Le doy un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, recuerdo que hace unos años el Señor me cumplió un deseo, un anhelo de mi corazón, que era comprarme un carro, un pick-up. Siempre había soñado con tener un pick-up y desde niño, no sé, me gustaba, era como mi sueño. Y un día el Señor me sorprendió y me bendijo para poder comprarlo. Y entonces le dije a mis padres, bueno, vamos a darnos una vuelta y vamos a un hotel. Y me los llevé de paseo. Y obviamente estrenando el carro yo quería ir a teja y media. No teja y media, pero sí, ¿verdad? Está uno con esa fiebre de probar el carrito y sentirlo. Y mi madre, que es una adulta mayor, es súper nerviosa, ¿verdad? Entonces, lo primero que me dijo es, Luis, vas demasiado rápido. Por favor. Entonces tuve que irme hasta
creo que no me acuerdo dónde fuimos, a Jacob, por ahí, pero tuve que irme como a 60, ¿verdad? Simple y sencillamente para que ella disfrutara el viaje y no fuera estresada y no fuera nerviosa. ¿Me explico? Eso es un ejemplo muy sencillo, pero es ese tipo de obediencia que es la que nuestro Padre busca. Es, no es obedecer porque tengo que obedecer y que pega, ¿verdad? No, es porque amo tanto a mi Padre que ha hecho tanto por mí, que ha entregado tanto por mí, que yo quiero hacerlo feliz, quiero tocar su corazón, quiero dejar huella en este mundo mientras estoy acá, de su amor, de su fidelidad, no de mí, de lo que Él ha hecho en mí. Esa es la obediencia. La obediencia es la evidencia de que amamos a Dios, ¿verdad? Y cuando no obedeces a Dios, lo que haces es abrazar la rebeldía, lo que llama la Biblia la necedad, ¿verdad? La terquedad y la idolatría. Porque esas cositas que usted se niega a dejar o que se niega a cambiar, se pueden convertir en tus ídolos. Y si usted se resiste a ceder el control total a Dios, créame mi hermano, usted le está cediendo el control a algo que no es el Espíritu de Dios. Y créame que eso no lo va a llevar por buen camino. Y eso lo ligo con el tercer punto y con este vamos a ir cerrando. La obediencia cosecha bendición para nuestras generaciones. Jonadab fue un líder que marcó, fue un padre que marcó sus generaciones. No tenemos mucha información de qué fue lo que hizo, cómo les dio el mandato, cómo lo veían a él, pero lo que sí sabemos es que lo que él les pidió hacer, ellos lo hicieron por 250 años y sirvieron de ejemplo para el pueblo de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están los recabitas de nuestros días? ¿Sabe? La obediencia tuya va a tener impacto sobre tus generaciones. Así que hay que pensar en eso también, ¿verdad? Por la obediencia de Jesús, todos hemos sido bendecidos. Y es gracias a la obediencia de Él que hoy nosotros tenemos vida en abundancia, vida eterna, que podemos entrar, que tenemos reconciliación con el Padre, podemos entrar a su presencia y tenemos el privilegio de poder llamarnos hijos del Dios Altísimo. Así que, si usted le quiere dejar un legado a sus hijos, antes de pensar en dinero, riqueza, lo que usted quiera, piensa en vivir una vida íntegra ante Dios. Un día de estos escuché una frase que me llamó mucho la atención y decía, todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiar pañales. Y yo decía, es demasiado cierto, es demasiado sencillo, pero es demasiado cierto, ¿sabes? Usted a veces quiere hacer cosas grandes, ¿verdad? Y andar ahí, y el proyecto, y la vida profesional, y el éxito, y aquí, la empresa, y alcanzar, y acá. Pero cuando usted llega a casa, y está su hijo, su hija, bebito, ¿y dónde está mi leche? ¿Y dónde está? Y cámbiame el pañal. Y todo ese éxito, todo ahí se acaba. Ahí todos somos iguales. Entonces, una manera en la que podemos nosotros manifestarle hoy, en el Día del Amor y la Amistad, nuestro amor a Dios
es obedecerle, es vivir, es decirle, Padre, yo sé que no buscas sacrificio, sino obediencia. Y hoy quiero ser como un recabita, radical en mi obediencia, quitar lo que no me conviene, ser a tus ojos intachable. Qué difícil, Padre, pero ayúdame, ayúdame. Dime qué tengo que hacer, qué tengo que cambiar. Muéstrame cómo ves, cuál es el nivel de compromiso que ves y ayúdame a cambiar. Cierro nada más leyendo el Salmo 119, dice, versículo 9. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. Yo te he buscado de todo corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tus palabras, para no pecar contra ti. Bendito sea, Señor, permíteme aprender tus estatutos. Con mis labios siempre proclamo todas las sentencias. Me alegras en seguir el camino de tus testimonios, más que poseer muchas riquezas. Y el último versículo que quiero hoy compartirles está en la primera de Juan 2, 5, 6. Dice, primera de Juan 2, 5, 6. Perdón, 2, 4 al 6. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra y verdaderamente el amor de Dios, y en el verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y por último, mis amados, segunda de Juan, de 1 al 6, segunda de Juan, 1, del 6 al 9. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Mis hermanos, cierro con esto, con este pasaje, que el amor de Dios y el amor al Padre se manifieste en sus vidas, que vivamos una vida de obediencia por agradecimiento a lo que Él ha hecho en nosotros. Si hay cositas que usted hoy dice, pucha, sí, yo no he sido obediente, no he sacado el tiempo para orar, no estoy poniendo lo que Él me puso poner, no estoy dando el 100%, no estoy sirviendo aquí o no estoy atendiendo este llamado, no estoy tratando a esta persona como Dios me ha ordenado que yo lo haga, no he perdonado a esta persona como Dios me pidió hacerlo, no he liberado de la deuda a tal hermano, cualquier cosa, ¿verdad? Lo que sea que Dios te está pidiendo. Si quieres demostrarle amor, es tiempo de empezar a obedecerle de forma íntegra. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por este espacio y espero que esta palabra crezca y dé fruto en sus corazones en los siguientes días. Dios les bendiga.